Amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 4 y final de esta serie Cristo, el hombre Cristo, la persona eterna. El Espíritu Santo también habla el rema o una palabra de Dios y las palabras de Cristo, porque Él no hablará por su propia cuenta, dice la Escritura, sino que lo que oyere y hablará y les revelará lo que está por venir. Cuando leemos Juan 14, versículos 10 y 11, dice: ¿no crees que yo estoy o yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, y ahí es rema, las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Versículo 11, créanme que yo estoy o soy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean por las obras mismas. ¿Cuál es entonces nuestra posición ante Dios? Si tenemos el Espíritu sin medida, nosotros también podemos hablar las palabras, el rema de Dios. Esto es lo que estamos llamando el ministerio de la palabra en el nuevo pacto, el hablar las palabras de Dios. Nada de esto se hace realidad a menos que la divinidad se haya fusionado con la humanidad y haya creado en nosotros una nueva especie de persona que haya nacido de Dios. Cristo en nosotros es el comienzo de esta transformación. Recuerden, amados, los profetas, los reyes y los sacerdotes eran llamados Cristos, de alguna manera, en su traducción, como los ungidos de Dios o los Mesías, que eran figura del ungido, del Cristo que vendría. Sin embargo, ellos no eran llamados hijos, no eran llamados el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se ha vuelto nuestro Rey sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él es ahora el Cristo, el máximo ungido. Pudiéramos todavía tener confusión al oír estas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque debido a que Cristo, el Cristo de Dios, el ungido, el Mesías, es también la persona de Dios que está en la persona Jesús, quien nació de Dios. Cristo, la persona, la palabra de Dios, también habla las palabras de Dios, el rema, y habla a través de la persona, Jesús, que nació de Dios. Leemos en Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Todo esto podría ser solamente académico, o sea, podemos oír todo esto y puede quedar casi como algo doctrinal, académico, un conocimiento acumulado y nada práctico, excepto porque Cristo todavía habla el rema hoy en aquellos que tienen el Espíritu sin medida. Recuerde, amado, Cristo, el Mesías, es el ungido. Como sacerdotes nosotros ahora también debemos tener el perdón de pecados, la unción del Espíritu Santo y el ofrecer la ofrenda de consagración completa y pasar a través del segundo velo, el velo de la verdad, realidad, experiencial. Y esto es lo que llamamos entonces ahora plenitud sin medida, porque se nos ha dado el Espíritu sin medida para que podamos desarrollar la plenitud, pero hay que pasar el velo de la realidad, y ese fue el velo que se rasgó en el templo. Segunda de Corintios 13:3 dice: puesto que ustedes, escribe el apóstol Pablo a los creyentes allí en Corinto, puesto que ustedes buscan una prueba de que Cristo hable en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Y pensamos en esta teoría.
en la misma forma que el Espíritu de Cristo habló a través de los profetas, el Espíritu de Cristo está ahora hablando en su Hijo. Sin embargo, es el plan de Dios y su propósito hablar hoy a través del cuerpo de Cristo. Nuestra opinión es que Dios tiene que hablar el rema a través de sus ministros del nuevo pacto primero. ¿Por qué? Porque Él habló en Pablo y en otros apóstoles durante la época de la iglesia. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuera, yo soy, era obviamente el Espíritu de Cristo hablando, porque Jesús no tenía todavía 30 años. Si examinamos con detenimiento, las palabras de Jesús, descubriremos que muchas de sus palabras simplemente no eran acerca de Él, sino que aplicaban a cosas antes que Él. Muchas de sus palabras no se originaron en Jesús, sino que repetía simplemente, como Él lo dijo en ocasiones, o repetía lo que escuchaba decir al Padre. La palabra logos era capaz de hablar el rema a través de Jesús. Es esa realidad la que está disponible, amado, para nosotros hoy. Nuestra teoría es esta. Esto será normal en la vida y ministerio del lugar santo. ¿Por qué? Porque este ministerio está totalmente dentro de la iluminación de los 7 espíritus de Dios sin medida, ya amplificado. Y allí está también el pan de la propiciación. O sea, el rema está adentro comido. Y suponemos que esto será el ministerio del sacerdocio corporativo según el orden de Melquisedec. Que el Señor, hermano, por ese espíritu de sabiduría y de revelación, nos siga dando entendimiento más claro cada vez acerca de Cristo, el hombre Cristo y la persona eterna, y así su cuerpo pueda seguir creciendo hacia la madurez. Amados hermanos, con esto terminamos esta serie. La gracia del Señor sea con vosotros.